Muy buenos días, estimadas autoridades, compañeros, estudiantes, docentes y a todo el personal que forma parte de la Universidad Pedagógica Nacional y también a nuestros invitados que nos acompañan este día. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán a través del Departamento de Ciencias Naturales y en su programa educativo Cátedra de la Tierra Dr. Gonzalo Cruz Calderón. Les recordamos que la Cátedra de la Tierra tiene como objetivo propiciar el conocimiento científico, tecnológico de las ciencias de la Tierra y de la investigación científica para contribuir al logro del desarrollo sostenible y el mejoramiento de las condiciones ambientales de la sociedad. Tengo el honor de presentar, ¿verdad?, a nuestra conferencista de esta mañana, a nuestra querida profesora Zoila Moncada. La magistra Zoila Moncada, ¿verdad?, es profesora de Ciencias Naturales con orientación a la biología, a la química y biología. Hizo sus estudios en UPN y la Universidad Estatal de Iowa. Es máster en Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad de Idaho. Ayúdame, licenciado. Idaho, gracias. Y además tiene 30 años de experiencia, ¿verdad?, en la labor docente, tanto para los niveles de secundaria y a nivel universitario. Y actualmente es nuestra jefe de departamento, ¿verdad?, de Ciencias Naturales. Muchísimas gracias, magistra, y el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias a todos los profesores que hoy están colaborando con el desarrollo de este programa. El día de hoy vengo a hablarles de humedales y sé que tuvieron ya una charla de humedales, pero yo quiero darles un poquito sobre el tema porque a veces uno habla de humedales y solo habla de mangle. Y la verdad es que hablar de humedales es hablar de varios tipos de ecosistemas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de que la charla sea unos 40 minutos para que a ustedes les queden unos 10 minutos para preguntas y respuestas, ¿verdad? Pueden poner sus preguntas, como les dijo la licenciada Yulisa, en el chat, ¿verdad? Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es humedales de Honduras, beneficios y protección tan más que todo como qué se ha hecho, qué no se ha hecho, pero sobre todo qué debemos hacer nosotros, ¿verdad? Como personas, porque uno dice a veces, ay, ¿yo qué voy a hacer? Pues con pequeñas acciones, ¿verdad? Es la idea de Cátedra de la Tierra, que hagamos pequeñas acciones, ¿verdad? Para poder a manejar sosteniblemente los recursos. Entonces, fíjese, algo importante, muchachos, si es que, ¿por qué hablamos de humedales esta semana? Porque hablamos también de agua, porque se celebró el Día del Agua, y porque los humedales son ecosistemas de transición entre la tierra y el agua, ya sea en ambientes salados o en ambientes de agua dulce. Y entonces, a partir del 2 de febrero de 1997, en conmemoración a la firma del convenio sobre humedales que se llevó a cabo en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, entonces se instituyó este Día Mundial de los Humedales, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque este convenio es el primer tratado en el uso en el planeta relativo a la conservación y uso de los humedales, porque los humedales son ecosistemas muy ricos que albergan mucha fauna. También, fíjense que les quise hablar un poquito que dentro de los humedales conocemos mucho el manglar, ¿verdad? Y entonces la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró el 26 de julio Día Internacional de la Defensa de los Manglares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les está dando un uso que no es sostenible, ¿verdad? Más bien de explotación. Y entonces todos estos días que ustedes ven en el calendario ambiental se realizan para que nos concienciemos sobre las especies, los ecosistemas
y el uso sostenible, sobre todo ustedes que van a ser docentes, ¿verdad? Y en Centroamérica, Honduras es el país con mayor cantidad de bosque de mangle, ¿verdad? Tenemos 121.340 hectáreas que están distribuidas tanto en la costa norte como en la zona sur del país, siendo más exuberante su presencia en la zona sur. Entonces, estas dos fechas son importantes que recordemos, ¿verdad? El 2 de febrero y el 26 de julio, que son días de protección a ecosistemas de humedales, ¿verdad? Entonces, ¿qué realmente es un humedal, muchachos? Pues un humedal es una extensión de tierra que tiene particularidad de estar inundada permanentemente, ¿verdad? Y en esta categoría hay varios tipos de ecosistemas. Por ejemplo, los pantanos, que nosotros no tenemos pantanos así grandes, ¿verdad? Sino que zonas de humedales. Por ejemplo, si ustedes se van a la orilla de una laguna costera, si se van al lago de Yohoa, van a ver esos sitios. Cuando ustedes van, por ejemplo, al lago de Yohoa y comen un pescado, antes el lago llegaba hasta la carretera, tenía mucha más agua, ha perdido mucha agua, se ha secado. Y lo que ha quedado ahí es una zona de humedal, pero ahí van a ver una gran cantidad, sobre todo de aves que llegan ahí, ¿verdad? Pero también hay humedales en lo que se llama la zona de agua salada. Hay turberas que son donde hay mucho carbón, que son unos humedales muy negros. Las marismas que se asoman en las llanuras cerca de la línea costera, alrededor de los arrecifes de coral, los manglares, en los ríos, en las riberas de los ríos, hay humedales, en los lagos también, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que son ecosistemas híbridos, porque pueden ser de agua dulce o de agua salada. Y entonces también hay humedales artificiales, ¿verdad? Como los embalses, como las salinas que se ven en el sur del país, ¿verdad? Y algunos estanques que se crean artificialmente, también son humedales nada más que artificiales. Entonces, por ejemplo, esta imagen que tienen aquí, este es un humedal, ¿verdad? A la orilla de un río, ¿verdad? Entonces ven que tiene un poco de su flora, pues está en parte inundada, ¿verdad? Y entonces puede ser que se inunde más en forma estacionaria. Por ejemplo, en el periodo de lluvia va a haber más agua si es un humedal de río, ¿verdad? Y a veces son temporalmente, por eso en época de lluvia, y luego se van a estar un poco secos. O también, como yo les dije, en el lago Yohoa son permanentemente inundados, ¿verdad? Y algo importante es que en él se va a dar muchos procesos de energía del ecosistema y de distribución de nutrientes, ¿verdad? Hay buenas cadenas tróficas donde se van a alimentar diferentes organismos, ¿verdad? Y se va a dar fauna, flora. Entonces, por eso es que nosotros cuidamos más el ecosistema en su conjunto, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, los humedales más famosos del mundo, ¿verdad? ¿Quién no ha oído mencionar, por ejemplo, los Everglades que están en la Florida? Que la gente habla mucho de ellos, inclusive que los cocodrilos salen y entran en las casas de la gente que están cerca. O también en Brasil está el Pantanal, ¿verdad? Okavango, que está en África del Sur, y los Fens en Inglaterra. Entonces, esos son humedales muy famosos. En general, en el mundo, 6% de la superficie de la Tierra son humedales. Y ahorita con acción del cambio climático, muchos de los humedales se están secando. Aquí les tengo yo algunas ideas. Miren, esta es una marisma, aquí es una costa, más adelante hay un humedal, y este es muy conocido, que es un manglar, ¿verdad? Entonces las plantas se acostumbran a estar en zonas con mucha agua, ¿verdad? En este caso, pues, son zonas intermareales, porque están una parte por ejemplo, la marea está alta y se inundan, y luego cuando la marea está baja, retroceden. Si, por ejemplo, ustedes alguna vez han ido a Conejo es como un brazo de tierra. Se inunda en marea alta y en marea baja la gente dice que hasta pueden caminar por ahí, ¿verdad? Y entonces permanecen saturados
en algunos casos la mayor parte del año, ¿verdad? Y en las zonas donde hay agua dulce, esta es la visión que van a tener algunas plantas terrestres, ¿verdad? Y en otros lugares en el mundo hay pantanos, como les digo yo, por ejemplo, en el Pantanal, en los Everglades, que tienen hasta especies como robles, como cipreses, ¿verdad? Entonces, estos serían ejemplos de pantanos de agua dulce. ¿Cómo es la vegetación? Pues la vegetación de los humedales son plantas flotantes en algunas, como los lirios de agua, o algunas plantas que se quedan aquí arraigadas, ¿verdad? De aguas tranquilas, y entre esos vamos a tener los lirios de pantano, los buchones de agua, los juncos, lentejas de agua, orejas de ratón, que fue la que pasamos anteriormente, ¿verdad? Y aquí tenemos, miren, aquí tenemos unos, en este caso es árbol porque es árbol de pantano, pero los lirios de agua que podemos ver, ¿verdad? Y los juncos acá, ¿verdad? Esta se llama la espadera. Luego, ¿qué importancia va a tener un humedal para nosotros? Porque ustedes pueden decir, pero si es agua, es un lodazal, pero realmente ellos regulan, nos ayudan a regular contra inundaciones. Ven ustedes, por ejemplo, piensen en Etayota, qué gran inundación, ¿verdad? Entonces, en la zona donde hay humedal, ayuda a eso, a controlar el flujo de agua, el hidroperío. También nos va a proteger contra fenómenos naturales, contra vientos huracanados, contra inundaciones. Y los humedales tienen una característica muy importante, que son filtradores, son ecosistemas filtradores de sustancias, retienen sedimentos, exceso de nutrientes, por lo tanto sirven como filtro de agua, ¿verdad? Aparte también son reservas de agua. La gente que siembra le gusta mucho estar cerca de un humedal, estabiliza el microclima, ¿verdad? Miren cómo nos pasó que ayer tuvimos un calor exagerado, llovió un poquito, cuando esa agua se condensa vuelve a dar calor. Mientras que en zonas así el clima es más fresco, ¿verdad? Y retienen carbono y lo van a acumular en el suelo. Y acuérdense que el carbono es muy importante para los procesos de circulación de nutrientes y para la nutrición de plantas y animales, ¿verdad? También otros tipos de humedales, ¿verdad? Que son, la pueden ver aquí, humedales con vegetación herbácea, ¿verdad? Emergente, aquí en la zona de marismas, cercano al mar, ¿verdad? Pero son unas praderitas, si ustedes las ven aquí, son praderas húmedas y aquí crecen los juncos, los pastos y las eneas, ¿verdad? Ahí habían unos pájaros también que ahí se alimentan, pero tienen muchos nutrientes, son ricos en nutrientes. También en este caso, en otros países van a encontrar pantanos de aguas profundas, donde están dominados por arbustos o por árboles, ¿verdad? Especies arbustivas le llamamos, o especies arbóreas, ¿verdad? Otros tipos de pantanos. Y aquí tenemos las turberas, que como ya les dije, son humedales donde si ustedes sacan los lodos, son muy negros porque retienen gran cantidad de materia en descomposición y son ricos en carbono. Y aquí les pongo una muestra de la fauna que hay en los humedales. Y ustedes ven que en los humedales pues hay especies de flora, especies de fauna, ¿verdad? Invertebrados, reptiles, algunos carnívoros, ¿verdad? Tortugas son muy comunes. En algunos lugares las nutrias, dependiendo del país donde se esté, ¿verdad? Peces, ¿verdad? Cangrejos, larvas, ¿verdad? ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué la biodiversidad de los humedales es importante? Bueno, en líneas generales albergan vida, ¿verdad? Tienen mucha vida en ellos y contribuyen a crear un equilibrio para el planeta, ¿verdad? De ellos depende, por ejemplo, el 40% de los vegetales y animales que existen en todo el planeta, y para eso ellos, para que sigan con vida, ¿verdad?
Más de 1.000 millones de personas en todo el planeta viven de los humedales, porque obtienen agua, porque obtienen hierbas, porque pueden obtener alimentación, ¿verdad? En las turberas, que fueron de los últimos ejemplos que les enseñé, está el 30% del carbono que existe en toda la Tierra, que es muy nutritivo para los ecosistemas, ¿verdad? En Honduras, por ejemplo, vamos a tener humedales. Hay un ecosistema muy interesante que cuando puedan deberían de ir, y es el Parque Yanet Caguas, ¿verdad? Ahí hay diferentes tipos de ecosistemas. Ahí hay humedal, ahí hay bosque nublado y hay hasta arrecifes en él, ¿verdad? También muy famosa la barra de cuero y salado, ¿verdad? El refugio de vida silvestre Punta Isope, todo el sistema de humedales de la zona sur y lo que es la subcuenca del lago de Iowa. Entonces, todas estas fotos que ustedes ven son fotos de Honduras, ¿verdad? ¿Qué amenaza van a tener los humedales así en general? Los dragados, ¿verdad? La construcción de vías de comunicación y también la construcción de casas cerca de ellos les van a secar. Problemas de deforestación que sufren todos los ecosistemas que tienen arbustos y árboles, ¿verdad? Contaminación de todo tipo de desechos. Acuérdense que, por ejemplo, nuestras aguas negras entran al río, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa entran al río Choluteca, pero ya luego eso se convierte en aguas muy sucias, ¿verdad? Y hay contaminación, todo el mundo tira sus desechos a los ríos, van a las riberas, llegan a los humedales, y también en los lugares donde se pesca hay sobrepesca. Como ya les dije, contribuye a dar vida a un montón de personas que dependen de ellos, ¿verdad? Luego, el otro tipo de humedal que es más común para nosotros son los manglares. Y los manglares pues son bosques pantanosos, donde el agua dulce del río se mezcla con el agua salada del mar. Y ellos son muy autosuficientes y les llamamos manglares. En realidad son humedales costeros, porque las especies más abundantes o las que más dominan es el manglar. Y aquí pueden ustedes ver los manglares con sus raíces aéreas, ¿verdad? Como están sumergidos, entonces van a tener raíces aéreas, ¿verdad? Y no es que no hay otras especies, pero la especie dominante ahí va a ser el mangle. Aquí podemos ver otra foto, esta me la encontré en internet. Aquí tenemos una garza, vean todas las raíces aéreas. Y aquí ven los sedimentos, pero el agua se ve bastante clara, ¿verdad? Entonces este es un manglar. Si van a San Lorenzo, caminan un poquito por la calle de atrás del mar y donde están los restaurantes y ahí pueden ver el manglar. ¿Dónde vamos a encontrar los manglares en el mundo? En las zonas tropicales y subtropicales. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos en América, ¿verdad? Van hasta la zona de Brasil, Colombia, ¿verdad? Pero ya más abajo no, porque están entre el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, un poquito más abajo en África, en Asia y en Oceanía. Entonces nosotros somos países con manglares, ¿verdad? En Honduras la mayor cantidad, como les dije yo, está en el Golfo de Fonseca, donde ahí pues se conjuntan los ríos de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Y también vamos a tener, como ya vieron, en la costa atlántica, ¿verdad? ¿Dónde se van a desarrollar? Donde la acción de las olas está ausente, se acumulan sedimentos, el fango es anóxico, lo que significa que tiene poco oxígeno. Entonces los manglares, ellos tienen que tener adaptaciones para poder crecer en esos fangos con poco oxígeno, ¿verdad? Y una de las adaptaciones es estas raíces aéreas, ¿verdad? El tamaño puede ser pequeño, de 1 metro hasta 30 metros, los más altos, ¿verdad? Las raíces, como ya vimos aquí, raíces superficiales y raíces de apoyo que salen del
tronco, de las ramas. Estas de raíces de apoyo le llamamos los nematóforos, ¿verdad? ¿Qué características tienen? Pues ven aquí, el relieve es plano, parcialmente inundado por aguas tranquilas. Está adaptado a un suelo salino, con sus raíces adventicias, con neumatóforos. Y estos neumatóforos poseen poros respiratorios y sobresalen del sustrato. Ya vamos a ver una foto. Y andan en aguas bastante cálidas, 22 a 27 grados centígrados, Celsius. También si ustedes ven un árbol de mangle, verán que tiene glándulas de excreción de sal y excreta sal a través de las hojas. Entonces, por ejemplo, si usted va y le pregunta a una persona, le dice, este mangle es un curumo. ¿Y por qué le dice curumo? Porque le ve. En realidad es un botoncillo, le llaman. Y lo que pasa es que la gente le llama curumo por la cantidad de sal que secreta a través de las hojas. Pero van a tener en ellos, aquí ven una lancha, en el manglar, gran diversidad biológica y alta productividad. Como ya dijimos, baja tensión de oxígeno en aguas y en suelo. Pero tienen precipitación abundante, acuérdense que son costeros y entonces van a recibir lluvia entre 1.500 y 2.000 milímetros por año, lo que es bastante similar a un bosque nublado, ¿verdad? Pues los suelos son limosos, ¿verdad? Tienen un poquito de arcilla y son depósitos aluviales, ¿verdad? Que se van formando por acción del agua. Son ricos en nutrientes, ¿verdad? Porque en él se forman lo que se llaman micelas y son orgánicos, ¿verdad? Que con una acumulación de restos orgánicos que van cayendo de los árboles, ¿verdad? Y bueno, de lo que traen también los ríos. Y también tienen un poco de arena y arcilla, ¿verdad? Pero son más que todo suelos limosos. La vegetación va cambiando, ¿verdad? En algunos lugares van a encontrar palmeras, lianas, helechos, pastos marinos, y aquí podemos ver, miren, lo que se llamamos los neumatóforos, ¿verdad? También hay diversas especies de orquídeas en algunos lugares, y hay como 2 especies de mangles, pero los que más sobresalen son el mangle rojo, el negro, el blanco y el botón. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Que no los vamos a no vamos a adaptarlos tanto porque pues es como para una clase de botánica. También la fauna del manglar, peces en estadios juveniles, ¿verdad? Diversidad de aves migratorias que viajan del norte hacia el sur y encuentran ahí un lindo lugar para anidar. Van a encontrar mucho cangrejo, larvas de camarón, juriles que son muy famosos, almejas, casco de burro, reptiles y mamíferos también, ¿verdad? Entonces es un ecosistema. Aquí tenemos algunos ejemplos, miren, ¿verdad? Iguanas, una fragata, ¿verdad? Un mamífero, el larva de camarón, cangrejos. Por eso si van a San Lorenzo van a ver que ahí les están vendiendo en la orilla los pescados y los cangrejos. Aquí tenemos aves, algunos bivalvos, caracoles, moluscos, ¿verdad? Hay peces en estadios juveniles, porque muchas de las especies que van a terminar al mar, se desarrollan en sus estadios iniciales en el manglar, ¿verdad? En Honduras, los manglares se encuentran en San Lorenzo, Valle, José Santo Guardiola, en Utila, en Islas de la Bahía, en la zona del río Plátano, ¿verdad? Que están llenos de arbustos y son hábitat de muchas especies marinas, crustáceos. En el Golfo de Fonseca, ya habíamos visto, en la conjunción, ¿verdad? Y el mangle es típico, ¿verdad? De la zona sur del país. Más o menos, ya anduve buscando datos, en la zona sur hay unas 47.000 hectáreas, ¿verdad? Entre Choluteca y Valle, 21.000 más en Valle que en Choluteca, ¿verdad? Y en Choluteca está en la Berbería, en Guapinol, en Punta Ratón, Punta Condega, en Valle de Chismoyo, El Venado, entre otros. Y en Valle, en Amapala, en Coyolito, en San Lorenzo, la Isla de las Aves, el archipiélago también donde se ubica la Isla Conejo. ¿Por qué el mangle es importante? Bueno, uno es por seguridad alimentaria, ¿verdad? Y bienestar, protección de comunidades costeras en todo el mundo, ¿verdad? Ya que debido a su complejo sistema,
pues muchas especies interactúan dejando ahí sus neonatos para cría, ¿verdad? Y asegurando el bienestar de la comunidad, porque la comunidad, perdón, se sustenta de ahí. También son hábitats, como habíamos dicho, de peces, moluscos, crustáceos jóvenes. Más o menos el 70% de los organismos capturados en el mar realizan parte de su ciclo de vida en una zona de mangle o en una laguna costera. Y por la altura de sus árboles son ideales porque ahí anidan las aves, ¿verdad? Son zonas de alimentación para ellas, son crecimiento y protección de reptiles, de peces, de crustáceos, de moluscos y muchas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, a mí me llama la atención que nosotros nos seguimos comiendo los puriles y los cascos de burro y son especies en peligro de extinción, ¿verdad? También la descomposición de sus hojas y raíces dan sostén a la base de la cadena alimenticia porque al descomponerse pues liberan nutrientes, ¿verdad? Ya vimos, refugio de muchas especies, contribuyen a disminuir los efectos de los huracanes, los maremotos en algunos lugares y el oleaje y la erosión, la pérdida, por ejemplo, de zonas de playa, ¿verdad? Y lugar de anidamiento, como dijimos, para especies migratorias y aves marinas, ¿verdad? Por la importancia económica a nivel de, vemos que recibimos varios servicios directos y servicios ecológicos, ¿verdad? Y uno de los servicios ecológicos es que son fijadores de dióxido de carbono. Entonces, son un atenuante contra el cambio climático, ¿verdad? Porque el manglar inmoviliza sedimentos ricos en materia orgánica, purifican aguas negras que son transportadas por los ríos. Y también disminuyen el impacto del cambio climático mediante la oxidación o reducción del óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. Entonces ve que disminuye los gases de efecto invernadero. Entonces se estima que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 767 kilogramos de especies marítimas de importancia comercial, ¿verdad? Y entonces eso nos resta alimentación y un desbalance en la cadena alimenticia. Socioculturalmente van a tener una importancia, ¿por qué? Porque favorece la pesca industrial a gran escala, pero también favorece la pesca artesanal a nivel familiar. Entonces muchas familias salen temprano a pescar, a agarrar sus especies para su subsistencia y para vender, ¿verdad? La madera del manglar ha sido muy utilizada como leña, ¿verdad? También para construcción y como tiene espacios aéreos, ¿verdad? La utilizan mucho para construir balsas porque flota con más facilidad, ¿verdad? Otra cosa es que por el color, ¿verdad? Hay rojo, blanco, negro. Entonces la corteza sirve para extraer taninos, que son sustancias que tiñen, por ejemplo, el cuero, ¿verdad? Entonces la gente también utiliza la concha del manglar. También obtención de hierbas medicinales, porque no todo el mundo puede ir al doctor en las zonas rurales, ¿verdad? Y además son sitios de recreación pasiva, ¿verdad? Para ir a caminar a la orilla, para hacer, por ejemplo, un viaje en lanchita, ¿verdad? Para actividad turística. Entonces, ve que a nivel sociocultural tienen importancia. Yo tuve una alumna que hizo su tesis sobre la importancia de los manglares y le salió muy bonito y ella fue identificando todo el daño, por ejemplo, que se le hace, ya fue a hacer su colecta de datos a San Lorenzo, ¿verdad? Entonces también los humedales se encargan de eliminar los contaminantes y entonces nos permite disfrutar de un agua limpia. Son reservorios de agua. Los manglares y arrecifes de los humedales se encargan de proteger a los seres humanos contra desastres naturales como inundaciones y sequías que ahorita tenemos tantas, ¿verdad? Es que nosotros en ese país tenemos los dos extremos. Tenemos por
El tiempo ahorita, verano, mucha sequía, pero ya luego que empieza a llover, fenómenos como ETA y OTA o como huracanes, ¿verdad? Y también son espacios que ayudan a crear condiciones para que exista la vida. Como ya dijimos, desde las especies vegetales hasta las animales favorecen las cadenas alimenticias, ¿verdad? Son ideales para actividades recreativas y el incremento del turismo. Entonces, tanto en el sur como en la costa norte hay manglar y se favorece el turismo. Y luego, ¿cómo se puede afectar los manglares? Como por ejemplo, en la foto aquí, que hay cortes de madera, ¿verdad? Y se ha tenido muchos problemas en los lados fronterizos por la corta de madera, ¿verdad? Porque de ahí se fabrica carbón, ¿verdad? Para quemar. La leña para madera no es tan significativa como la deforestación para la construcción. También las descargas industriales y usos de abonos y plaguicidas que van a terminar a los manglares, ¿verdad? Y entonces contaminan con muchos químicos el agua. En algunos casos los manglares se han rellenado para uso de ganadería y de agricultura porque tienen agua, ¿verdad? La deposición y transporte de sedimentos, contaminación con desechos y algo bien importante que ha pasado en Honduras es la industria camaronera, que se le han dado grandes concesiones de manglar y no los han sabido manejar adecuadamente porque la gente va deforestando más. Algo que me encontré en los documentos nacionales de la problemática del manejo es que no se aplica un marco jurídico, ¿verdad?, para la protección de las especies en peligro de extinción. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues hay que tener lo que se llaman vedas y hay que regularlas. Y estaban en otra de las charlas que estábamos viendo, creo que antes, decía, bueno, realmente todos los países deberían de tener veda. Si tenemos veda del camarón, la vamos a tener todos los países que poseemos este ecosistema de Centroamérica. ¿Para qué se usan las vedas? Para regular el tamaño de los organismos que se van a pescar o que se van a cazar, ¿verdad? Porque muchas especies se capturan en estadios muy juveniles y eso evita la reproducción de la especie, ¿verdad? Y luego es que hay que aprendamos sobre el bosque de mangle, ¿verdad? Es un documento que fue elaborado por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal y dice, bueno, que hay que regular, ¿verdad?, cómo se va a trabajar las especies de importancia económica y alimentaria, ¿verdad? Entonces hay que proteger las especies en peligro de extinción. No quiere decir que no las vamos a tocar, pero sí que vamos a hacer un manejo sostenible. Y las épocas de veda son importantes para que la población de cada una de las especies vuelva a recuperarse, ¿verdad? Y en la actualidad no se han identificado muchas actividades propias de manejo para los manglares, para los planes de aprovechamiento forestal, ¿verdad? Que eso sirve mucho para el corte y la extracción de madera, ¿verdad? Y para que las comunidades puedan trabajar de manera sostenible el recurso, pero tengan acceso a él, no solo las grandes compañías, sino que también las comunidades, ¿verdad? Principales causas de pérdida del manglar, como dijimos, la deforestación, la construcción de muchos estanques, ¿verdad?, para cría y cultivo de camarón, la producción de sal. Fíjense que ahora la secan a sol, pero antes la sal de las salineras se secaba en hornos con leña de mangle, ¿verdad? La erosión, por deforestación, vamos a tener erosión y se van a arrastrar sedimentos, ¿verdad? Y la agricultura y la ganadería, ¿verdad?, que traen desechos a las zonas de mangles y también químicos. Al lado de eso está la construcción de carreteras, la urbanización y la infraestructura. Entonces estamos acortando, estamos haciendo más pequeño, ¿verdad?, fraccionando el ecosistema. Y entonces ustedes me pueden decir, ¿ahí yo qué puedo hacer si ni siquiera vivo en una zona de mangle?
Bueno, entonces si a usted le interesa el bienestar del planeta y dejar algo a las futuras generaciones, no enseñarles una foto. Mire que los profesores de biología cada vez que dice extinto para siempre nos sentimos muy tristes, ¿verdad? Porque es una especie que ya no va a estar. Entonces hay que tomar conciencia en primer lugar de la importancia que tiene para la supervivencia del ser humano y la preservación y el cuidado de los humedales, ¿verdad? Y entonces darlo a conocer. Eso es lo primero que nosotros hacemos, hablar de la importancia, ¿verdad? De los humedales, porque muchas personas ven algo inundado, una zona inundable, y dicen, no, eso es una lodera, pero no, ¿verdad? Ahí vamos a ver que son ecosistemas, entonces hay que valorarlo y protegiendo, porque aunque los ricos del mundo se están queriendo ir a otro planeta, pues nosotros sabemos que este es el único planeta donde nosotros estamos. Entonces tenemos que hacer algunas prácticas sostenibles, ¿verdad? Individualmente yo puedo contribuir y ustedes pueden contribuir. En primer lugar, cuando visite un lugar, cualquiera que sea, un área de ecosistemas, no arroje basura o desechos ahí, ¿verdad? No lleve su bote y lo tira ahí después de que se tomó el fresco, ¿verdad? Porque aquí en este país somos expertos en tirar la basura donde no debemos, ¿verdad? No hay que tirar los desechos, ¿verdad? Y menos las industrias, no tirar los desechos tóxicos, ¿verdad? Entonces hay que depositar basura en su lugar. Deben ser respetuosos con las especies vegetales y animales que ustedes puedan encontrar, ¿verdad? Las actividades como la caza y la pesca tienen un impacto negativo en el equilibrio del ecosistema. Entonces las personas que se dedican a la caza y la pesca pues tienen que hacerlo de manera correcta, no llevarse a los más pequeñitos, ¿verdad? A los animales más pequeñitos, a los peces más pequeñitos, sino de tamaño ya más adulto, ¿verdad? Porque anualmente mueren miles de especies en el planeta, no decir millones. Y debemos pensar en los humedales como en el bosque, como lugares mágicos en los cuales el humano puede reencontrarse con la naturaleza de una manera sana, amigable y generosa. A la gente le encanta, por ejemplo, ir a San Lorenzo, darse un baño y después hacer una ruta por el manglar. A mí me gusta hacer una ruta por toda la zona y ver aves y es bonita. Me gusta ir a hacer un paseo, por ejemplo, al parque nublado cercano al lago y luego irme cerca de la humedad para poder apreciar las especies de aves. A mí me gusta ver, por ejemplo, cómo los martín pescadores capturan las aves. Entonces son lugares mágicos, ¿verdad? Y aunque son lugares usados para la práctica del turismo, hay que tener presente que es mejor ir en lanchas de canoa que en lanchas de motor, porque tiran muchos desechos de combustible, ¿verdad? Y hay que hacer una recreación pasiva, caminatas, grupos pequeños, ¿verdad? No causar prejuicios, los ecosistemas. Hay que asumir la responsabilidad de cuidar y preservar los humedales. Hay que denunciar, por ejemplo, irregularidades. La gente que vive ahí denuncia las irregularidades o los daños a los que puede ser sometidos en un momento determinado el ecosistema. Y nosotros, y ustedes que van a ser profesores, deben entender que las pequeñas acciones que demos en pro del cuidado y la salvación de los humedales serán una diferencia para el mañana, donde podamos dejarles a nuestros hijos pues un planeta mejor. Y entonces, por ejemplo, ya la próxima vez que ustedes celebren el Día Mundial de los Humedales, entonces ustedes pueden aportar un granito de arena. Pueden hacer algo simbólico como regar una planta, sembrar una planta, cuidar un animal, usar el agua de forma racional que nos toca, porque ya nos la dan una vez a la semana, informarles sobre el tema, hablarle a sus alumnos los que ya trabajan sobre el tema y así están contribuyendo, ¿verdad? Y además pueden compartir sus experiencias y como a ustedes les gusta en redes sociales a través del hashtag Día Mundial de los Humedales o Día Mundial de la Protección de los Manglares, ¿verdad? Porque piensen ustedes que, bueno, ahorita ustedes son estudiantes, pero luego van a ser profesores y quien quita y les va a tocar ir a trabajar a zonas cercanas ahí, ¿verdad? Bueno, creo que, bueno, hice bien, me sobraron 10 minutos para preguntas
Gracias por su atención, ¿verdad? Dejo de compartir y entonces ahora podemos tener algunas preguntas. Muchísimas gracias, licenciada. Tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Sí, sin lugar a duda un tema de mucha relevancia. Entonces vamos a tratar de dar respuesta, ¿verdad? De tratar de abordar algunas de las muchas que nos han dado. Y bueno, una entre las preguntas, ¿verdad? Nos preguntan sobre las cuencas de agua dulce, ¿de dónde se encuentran? Bueno, las más grandes están en la costa norte, ¿verdad? Son las mayores y luego viene el parteaguas y tenemos, por ejemplo, la cuenca del río Choluteca, que es la de agua dulce mayor del sur, ¿verdad? Pero que atraviesa departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso. Y en el norte, pues acuérdese que tenemos el Ulúa, el Aguán, el Tinto, y entonces alrededor de todas esas cuencas hay pequeños humedales. Y tenemos una zona de humedal bastante interesante alrededor de las lagunas costeras en el Atlántico, Golfo de Fonseca, que es la mayor, ¿verdad? Ahí está el río Nacaome, también en el sur. Y luego en agua dulce, la mayor zona de humedal es en los alrededores del lago de Yopó. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hace, licenciada, es si las zonas artificiales como represas son considerados humedales. Son considerados humedales. Desde el punto de vista ecológico, lo que pasa es que son represados artificiales. Entonces, alrededor de las represas, como son como pequeños lagos, ¿verdad? Hay zonas de humedales. Ok, muchas gracias. También nos pregunta Nicole Castro si los manglares son una barrera para los fenómenos marinos, así hablando de tsunamis o las mareas fuertes. Bueno, tsunami bien difícil, porque el tsunami es mucha fuerza que saca una gran cantidad de agua. Pero para nosotros, ¿verdad? Como están en zonas tropicales, subtropicales, entonces es una barrera, por ejemplo, contra los vientos huracanados. También, por ejemplo, en la zona sur, algo que estaba viendo yo el otro día que estaba en el Foro del Agua, que estaban de Tenacaome, el manglar ayuda a que agua salada del mar no atraviese, por ejemplo, a los acuíferos de agua dulce, porque de lo contrario, la gente que saca agua de pozo tendría solo agua duras cargadas de sales que no sirven para los oficios domésticos, que no son buenas para la irrigación. Entonces también son filtradores, ¿verdad?, de tóxicos, de vientos huracanados y nos protegen contra el oleaje muy fuerte, porque ahí ya descansa, ¿verdad? Es una barrera viva. Como un rompeolas, de cierta forma. Como un rompeolas, exactamente. Bueno, nos preguntan también cuál sería el riesgo causado por la pérdida de los bosques de mangle. Bueno, el riesgo es que se pierde toda esa zona de anidación de animales, que de todo tipo de animales, pero sobre todo los estadios juveniles de los peces, de los moluscos, ¿verdad? Y de algunos crustáceos, ¿verdad? Y entonces también son sitios de anidamiento de aves, no tendrían donde anidar las aves. Por ejemplo, si ellos se van, si los muchachos se fueran a observar aves, por ejemplo, a una zona de manglar a las 4 o 5 de la mañana, verían esa gran diversidad de aves que hay ahí. Entonces se pierde un gran ecosistema de gran importancia ecológica que nos da muchos servicios ecosistémicos, pero que también alberga muchas especies y por eso la importancia en biodiversidad que tiene además son muy pocos a nivel, acuérdense que solo son 6% a nivel de todo el mundo y contando los grandes humedales de agua dulce que hay, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos poco y a nosotros hemos tenido muchos problemas fronterizos, por ejemplo, con la deforestación del mangle. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho las autoridades? Bueno, dicen, vamos a hacer un área protegida, una zona de protección, pero en una zona de protección también deberían tener vigilancia, ¿verdad? Porque en cualquier momento llega
la deforestación, que es lo mismo que está pasando acá en la biosfera del río Plátano, que están deforestando para la crianza de ganado. Y en muchas circunstancias no son nativos hondureños, sino gente que viene a criar ganado, a deforestar. Entonces, en cualquier bosque, en mangle, el impacto es igual que en un bosque de tierra adentro. En un bosque nublado, en un bosque lluvioso, sería mucho el impacto. Mucha pérdida de biodiversidad, mucha pérdida de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Y una fuente para la alimentación de las personas. También nos comenta, licenciada, que en Punta Ratón, de poco a poco, dice, el mar ha ido entrando hacia las zonas, hacia las comunidades y se ha llevado casas y zonas. Y pregunta, bueno, dicen que se ha reducido el tamaño de la isla. De la playa. De la playa, de la isla, comentaba. Y dice que si es esto causado por la destrucción del manglar o si existen otros factores. En primer lugar es destrucción del manglar, ¿verdad? Porque el agua va robando tierra, pero el otro factor asociado también es el aumento del nivel del mar por calentamiento de las aguas, el cambio climático, que se va robando las zonas de playa. Entonces va aumentando el nivel del mar por expansión térmica del agua y se va perdiendo zonas de playa. Por eso yo les digo, no compren zonas muy cerca, una casita muy cerca del mar, porque pronto en 20 años se les puede perder, y eso es correcto lo que está diciendo él o la estudiante, ¿verdad? Que el agua va entrando y se va robando zonas, y en parte ahí se ha deforestado bastante. Tenemos muchas más preguntas, pero el tiempo no nos permite ampliar más. Sí hay una que me interesa a mí en particular, y es que uno de los estudiantes nos pregunta ¿qué hacer para generar conciencia a las personas sobre la protección de los humedales? Bueno, lo que dijimos, ¿verdad? Uno es que si nosotros visitamos algún lugar, seamos como nos dice el ecoturismo, seamos buenos turistas y no dejemos más que nuestras huellas, no saquear la fauna, no saquear la flora, no dejar basura. Pero también la idea de estos conversatorios es que ustedes cuenten a su familia, que cuenten a sus amigos, a sus estudiantes, los que ya trabajan, y hay que ir generando conciencia, como lo hizo mi estudiante que hizo su tesis. Se fue 2 meses a trabajar con la unidad de ecosistemas allá en la zona sur y desarrolló unas unidades bien bonitas y le gustó a los muchachos y entendieron porque había que proteger el mangle, y eso ella los fue a enseñar a una zona donde los muchachos entendían de la camaronera, porque muchas de sus familias trabajaban ahí, pero no entendían, por ejemplo, que también para ellos era valioso por su diversidad. Y vieron una vez que había mucha basura, y entonces se pueden hacer la gente que vive en zonas ahí, unas campañas de concienciación y limpieza, ¿verdad? En algunos casos, igual que hacemos con las playas, pero es más que todo hablar, es compartir información, así como compartimos memes tontos, ¿verdad? Entonces compartimos información en redes sociales sobre eso. Por eso es importante conocer el calendario ambiental y celebrarlo en las escuelas y en los colegios, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Magíster. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros en estas actividades de Cátedra de la Tierra. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y hasta la próxima.